Gloria al Señor Jesús. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Tengan ustedes un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Somos la Iglesia Ministerios Hispanos, EPSIBA. Nos sentimos muy felices de poder compartir la palabra de Dios y el tema preparado para el día de hoy, que titula Creyentes de la unicidad en la historia de la Iglesia. Gracias, Señor Jesús. Antes de poder enfocar nuestro estudio, vamos a recordar que estamos desarrollando el segundo pilar de nuestro seminario bíblico, que es la doctrina de la revelación. Dentro de este pilar estamos desarrollando el tema creyentes de la unicidad en la historia de la Iglesia. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Sin duda, este pensamiento bíblico nos va a guiar para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, estemos listos y preparados para presentar defensa de la sana doctrina de nuestro Señor Jesús. Vamos a considerar los siguientes aspectos dentro de este tema. De acuerdo a los indicios históricos que tenemos acerca de los creyentes de la iglesia primitiva, la historia y la palabra del Señor nos enseñan que eran de carácter unicitario. Los primeros creyentes de la primera iglesia no enseñaban otra cosa que a Jesucristo como único Dios verdadero. Siempre la palabra del Señor ha tenido mucho cuidado en eso. Es más, los creyentes del primer siglo nunca ni se imaginaban ni pasaba por sus mentes la creencia de un Dios pluralizado en personas. Aún después de la aparición de la religión trinitariana, mucho después en el siglo IV, nunca los creyentes fueron influenciados por la nuevo dogma que estaba emergiendo en ese tiempo, es decir, que la doctrina de la Trinidad que nació en el siglo IV no reemplazó a la unicidad que era la creencia dominante del segundo y del tercer siglo. Pues claro que sí, porque no existía otra doctrina, otra enseñanza predominante en esas épocas. Todos los creyentes, todos los discípulos, todos los hombres de Dios que seguían al Señor Jesucristo tenían fe unicitaria. Y aunque después apareció la doctrina o la enseñanza o el dogma católico, en ninguna manera se constituyó o reemplazó la fe de los hermanos en ese tiempo. Aunque después la religión trinitariana llegara a ser la religión dominante, los creyentes de la unicidad continuaban férreos, firmes en la creencia y en la creencia de la unicidad a través de la historia de la iglesia. No hay indicios de que los creyentes que creían en la unicidad hayan cambiado o hayan renegado de la fe unicitaria de Dios. Es más, ha habido unas persecuciones tan tenaces contra aquellos creyentes de la unicidad que buscaron a través de cruzadas, a través de persecuciones, tratados de hacer exterminados a los creyentes de la unicidad. La historia da fe de eso. No obstante eso, los líderes más notables después de los apóstoles, por ejemplo, podemos citar a Hermas, a Clemente de Roma, a Policarpio e Ignacio. Sus ministerios de estos hombres abarcaban el tiempo desde cerca del 90 al 140 después de Cristo, líderes notoriamente unicitarios. Ireneo, por ejemplo, un prominente líder cristiano, murió alrededor del año 200 después de Cristo. Tenía, dice, una tendencia, una teología cristocéntrica.
que Jesús se manifestó en carne. Los escritos más antiguos que menciona la historia nunca en ninguna manera afirmaron la creencia de un Dios pluralizado. Existen, en cambio, algunos otros escritos conocidos que datan, por ejemplo, del año 1056 después de Cristo, que decían que la comunión del bautismo debía ser administrada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal como estos escritos, habían muchos otros, ¿no?, que profesaban algunas doctrinas falsas que ya eran comunes en los tiempos apostólicos. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Juan 7, por ejemplo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Así como 2 de Juan 7 y Apocalipsis 2:3 y Judas 4 reconocen que en los tiempos de los apóstoles ya existían doctrinas erradas, doctrinas que enseñaban otro tipo de enseñanzas totalmente perdidas de la palabra, eran muy comunes en ese tiempo. Por eso, hermanos, no nos debe extrañar por ejemplo, que la fe que se estaba desviando en esa época ya estaba abriendo el campo para que un nuevo dogma iba a nacer. El dogma que está engañando hasta el día de hoy a muchos creyentes y seguidores de Dios. Dentro y en este tiempo vamos a hablar del tiempo de los apóstoles y de los primeros cristianos en los primeros siglos. Aparece esta corriente llamada monarquianismo modalista. Y prestemos mucha atención a este concepto, monarquianismo modalista. ¿Qué es el monarquianismo modalista? El monarquianismo modalista es aquella corriente que concibe, dice, que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Desaprobaba la subordinación de algunos escritores de la Iglesia y mantenía que los nombres Padre, Hijo, eran solamente designaciones diferentes del mismo tema, el único Dios, quien referente a las relaciones de las cuales Él se había presentado previamente al mundo, se llamaba el Padre, pero referente a su apariencia, y en la humanidad se llamaba Hijo. Básicamente, esta corriente, el monarquianismo modalista, donde los más prominentes defensores de esta corriente eran, por ejemplo, Noeto de Esmirna, Praxias y Sabelio. Noeto era profesor de Praxias en Asia Menor hacia el año 190 y Sabelio predicaba en Roma cerca del año 215. Su postura de estos hombres con relación a la deidad era que Dios se reveló a sí mismo como el Padre en la encarnación, el Hijo como el Padre en la creación, como el Hijo en la encarnación y el Espíritu Santo en la regeneración y la santificación. Entonces, estos hombres muy notables como Praxias, Sabelio y Noeto, en alguna manera eran seguidores unicitarios, ¿no?, o modalistas o monarquianistas, por decir, perdón. Entonces, hermanos, gloria a Dios, así como existían estos hombres, existían muchos otros, porque pese a la férrea oposición por parte de los religiosos politeístas, quienes en su afán de hacer desaparecer todo vestigio de la doctrina de la unicidad de Dios, no lo lograron. Gracias al Señor, no lo lograron. La doctrina de la unicidad fue puesta a prueba a través de la persecución que nacieron y la férrea oposición de algunos hombres privados de la verdad emergieron en esa época. En la Edad Media, Abelardo, en el año 1079 al 1142 después de Cristo, por ejemplo, fue acusado de haber enseñado la doctrina de Sabelio y lo forzaron a retirarse de su profesión de maestro.
y este personaje buscó refugio en un monasterio en Chuni, Francia, y allí murió. Durante la Reforma, hermanos, hubo más cristianos que se oponían al dogma trinitario a favor de la unicidad. Entre ellos, el más notable fue Miguel Serveto, el año 1511 a 1553 después de Cristo. Aunque él tenía pocos seguidores a causa precisamente de la persecución, pero era notablemente unicitario. Serveto, un fiel defensor de la creencia unicitaria, menciona: no hay ninguna otra persona de Dios sino Cristo. La deidad entera del Padre está en él. Serveto llegó inclusive al extremo de llamar al dogma trinitariano como un monstruo de 3 cabezas, así como lo estamos viendo en esta gráfica, y que conducía al politeísmo y que era un engaño. Él no podía entender, Serveto no podía entender por qué en el movimiento protestante, que aproximadamente nació también en el siglo XV, él no podía entender por qué los protestantes que salían del catolicismo, supuestamente por no estar de acuerdo con los dogmas católicos, salían del catolicismo, pero tenían o mantenían la enseñanza de la Trinidad como dogma principal de su fundamento. Serveto no lo entendía, ni yo lo entiendo, que según él había sido dada por hombres y era extrabíblica. Obviamente, Serveto en sus afirmaciones afirmaba precisamente que la fe trinitaria, que el dogma trinitario era una concepción que salía fuera del marco de la palabra de Dios. A consecuencia de esta posición tan extrema de Serveto, la historia enseña que fue quemado en la estaca en el año 1553 a causa de su creencia de la unicidad. Con la aprobación de Juan Calvino, durante el tiempo en que los unicitarios fueron perseguidos, muchos de sus escritos fueron destruidos. Es verdad, hermanos, la persecución que se levantó producto de las reformas, de la contrarreforma, promocionado por los católicos, donde se levantaron grupos perseguidores de los hermanos que creían en la unicidad. Muchos de los escritos sagrados que los hermanos creyentes de la unicidad publicaron fueron quemados, fueron exterminados y destruidos. Por esa razón, al día de hoy, no existen muchos textos de los que pudo haber existido si no hubiesen sido perseguidos los hermanos unicitarios en esa época. Pero gracias al Señor, la verdad de la doctrina ha sobrevivido a muchas persecuciones, y no solamente a través de estos hombres como Serveto y otros que se pararon para defender la unicidad y fueron exterminados. También así los apóstoles fueron exterminados y perseguidos, pero gracias al Señor, el Señor ha sabido guardar su palabra, ha sabido proteger su palabra, y no solamente a través de estos hombres, sino a través de las escrituras sagradas mismas. Dios ha guardado la fe de la unicidad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay otro personaje llamado Emanuel Swedenborg, un filósofo sueco, escritor, que expresaba una buena comprensión acerca de la unicidad. Esto es lo que le decía: Dios en 3 modos de una manifestación y no una trinidad de personas eternas. Emanuel afirmaba: quien quiera que no se acerca a Dios verdadero del cielo y de la tierra no puede tener entrada en el cielo, porque el cielo es el cielo de ese único Dios, y ese Dios es Cristo Jesús, quien es Jehová el Señor, desde la eternidad el Creador, en tiempo el Redentor, y la eternidad el Regenerador, de consecuencia que es a la vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y este es el Evangelio que debe ser
predica. ¿Qué les parece, hermanos? Personajes como Emmanuel, que predicaban, que anunciaban, hermanos, gloria a Dios, el carácter unicitario de Dios, sin duda fueron muy importantes, hermanos, gloria a Dios, en la historia para poder fundamentar y defender y afirmar la doctrina unicitaria de Dios en tiempos muy duros. En el año 1873, John Miller, un ministro presbiteriano, en su libro Dios es una Trinidad, utilizó una terminología levemente diferente a los escritores modernos unicitarios, pero sus creencias eran básicamente iguales a los que profesamos el día de hoy nosotros. Incluyó el tratamiento de Mateo 28:19 en su escrito y afirmaba que la enseñanza trinitaria obstaculiza el alcanzar con la fe verdadera a los musulmanes y a los judíos. Claro que sí, puesto que los musulmanes y judíos son monoteístas por excelencia, entonces John Miller afirmaba que por causa del politeísmo disfrazado en la Trinidad, los musulmanes y judíos nunca serían alcanzados. David Campbell había hallado un escrito en 1828 que enseñaba la unicidad y estaba escrito, este escrito estaba escrito por el autor Juan Crowes, pastor de la iglesia de San Juan en Manchester. Así como estos estudios, muchos estudios fueron apareciendo para la gloria de Dios y para estudiarlo y recopilar por grandes hombres de Dios que defendieron la enseñanza unicitaria de Dios. En el siglo XX, por ejemplo, la doctrina unicitaria toma más fuerza en hombres como Karl Barth, teólogo neortodoxo, modalista y defensor de la unicidad. Gloria a Dios. Por ejemplo, Carlos Parham, primer líder del movimiento pentecostal del siglo XX, comenzó a administrar el bautismo en el nombre de Jesús. En 1913, muchos pentecostales rechazaban al trinitarianismo y la fórmula bautismal trinitariana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como mera repetición, dando comienzo al movimiento moderno pentecostal de la unicidad. Según el libro La unicidad de Dios del prominente teólogo escritor David Bernard, en su página 238 cita que aproximadamente para esa época cerca de 130 organizaciones unicitarias ya existían en todo el mundo. Iglesias independientes, confraternidades carismáticas que tienen la doctrina de la unicidad pentecostal como fundamento de su movimiento. Gracias al Señor. El Señor ha ido levantando poco a poco, organización tras organización, y hasta el día de hoy, sin duda, que deben ser más de 130 organizaciones en todo el mundo que predican la unicidad de Dios, puesto que Dios se muestra a quien el hombre sincero y de corazón sencillo busca la verdad de la palabra de Dios. Y la única fuente fidedigna, hermanos, es sin duda la palabra de Dios. Hay un estudio de este personaje muy, muy respetado en el mundo cristiano, Julio César Clavijo, un personaje, una autoridad en tema de la unicidad, miembro de la Iglesia Pentecostal colombiana. Este personaje, al cual yo amo, respeto mucho y soy un asiduo seguidor de sus enseñanzas, me voy a permitir nombrarlo. En uno de sus estudios llamado Los prólogos monarquianos, que evidencian que la iglesia primitiva creía en la unicidad de Dios, así titula su estudio, hace una mirada acerca de que existían prólogos. Ahora, ¿qué es un prólogo? De acuerdo a la exposición de Julio César, un prólogo es un escrito que se coloca al inicio
del escrito de una obra, que habla del contenido de la obra y de su autor. Básicamente, hermanos, eso es un prólogo. Un prólogo es ese escrito que se coloca al inicio de un escrito y que nos muestra y que hace un resumen general de la obra en cuestión. Pues eso es un prólogo. Y este personaje, muy respetado desde todo punto de vista, hace mención a que existen unos prólogos que provienen del monarquianismo. Ahora, el monarquianismo proviene del griego monos, uno, y arca, rey, que es la creencia en la que encasillaban a los creyentes de la unicidad en los primeros siglos. A los creyentes de los primeros siglos, hermanos, los decían que son monarquianistas, ¿no? Porque creían en un solo Dios, en un solo rey. Ahora, de acuerdo a lo que expresa Julio César Clavijo en su exposición, él afirma y dice, y con certeza lo hace, y documentando con documentos fidedignos, él dice que existen prólogos con relación especialmente a los evangelios, y en este caso al de Mateo. Estos prólogos enseñan que la creencia de la iglesia primitiva eran de carácter unicitario o monarquiano. En los primeros manuscritos más antiguos, dice, era una costumbre insertar unos prólogos al inicio de las escrituras sagradas. El investigador Johannes Quasten, teólogo católico nacido el 3 de mayo de 1900 en Alemania, destacado estudioso de la patrística, en la Enciclopedia Católica menciona, hermanos, escuchen bien, menciona que estos prólogos monarquianos a los evangelios se encuentran en la mayoría de los escritos de la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? La Vulgata Latina es la Biblia católica. ¿Está entendiendo? La Biblia católica. Lo que está diciendo este investigador es que la mayoría de los prólogos que son de carácter unicitario están en la Biblia católica, y que estos prólogos eran más extendidos y que merecen una mención aparte por ser mayoría. En otras palabras, estos prólogos no eran pocos, eran mayoría. Es decir, tenían muchísimas copias y eran también amplios. Y por ser los más antiguos, porque eran de hecho los más antiguos, fechados para fines del siglo II y principios del siglo III, demuestran, dice, que la iglesia de los primeros siglos eran de carácter monarquianista, es decir, unicitarios. Estos escritos, estos prólogos, hermanos, miren, fueron, vamos a decir, extendidos en épocas donde exclusivamente los líderes religiosos católicos, como Calixto, obispo de Roma el año 223 al 227, eran unicitarios. Estos prólogos, según ellos, demuestran que son los más antiguos. Escuchen bien, son los más antiguos. Son documentos que forman parte de la Vulgata Latina, que eran muchos. La Vulgata es una Biblia cuyos prólogos eran monarquianos en su origen y en sus contenidos, hermanos. ¿Qué? Claro que sí. O sea, estos prólogos, hermano, que están mencionados, que son expuestos en la Biblia católica, eran de carácter monarquiano. ¿Qué le parece, hermano? Tertuliano, un teólogo trinitario no ortodoxo, en su obra Contra Praxias, en el capítulo 3, por lo menos, afirma que el monarquianismo, escuchen bien, o sea, el monarquianismo, la corriente unicitaria, era la creencia más extendida y generalizada en ese tiempo, y que las ideas nuevas, hablando del trinitarianismo, estaban recién emergiendo.
Tertuliano es considerado como el padre de la Iglesia Católica, un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III, debido a su trayectoria y controversia por haberse unido al movimiento montanista. Es con Orígenes los promotores de la fe, del dogma católico. Él es el considerado el único padre de la Iglesia. Desde luego que sí, Tertuliano mismo es el que fue el precursor. Algunos teólogos afirman que Tertuliano en sí no era ni trinitariano, era montanista. Hermanos, así como Tertuliano, se levantó otro hombre llamado Orígenes de Alejandría, que también se paró contra la unicidad. Orígenes de Alejandría, escritor y autor de la Trinidad, hablando del Hijo Eterno, reconoce que el movimiento monarquiano, o sea, el movimiento de la unicidad, era la creencia popular en ese tiempo. Se levantó contra los monarquianos porque ellos ponían a Jesús como Dios Altísimo. En cambio, Orígenes afirmaba que Jesús no como Dios Altísimo, sino como el Hijo Eterno, supeditado al Padre e inferior al Padre. Así como Orígenes, hermano de Alejandría, y Tertuliano hicieron sus intentos de levantar otro tipo de dogma, el dogma trinitario, que todavía no estaba ni siendo mencionado, porque ellos no lo mencionaron en sí mismo como dogma. En ese tiempo, muchos de los obispos católicos que existieron fueron monarquianos. Por ejemplo, Víctor, en 1189 al 199, Seferino, el 199 al 217, Calixto, el 217 al 223, eran monarquianos. Miren, hermanos, religiosos católicos, líderes católicos, en esos años eran monarquianos. Ni siquiera eran trinitarios, hermanos. Ustedes se pueden dar, hermanos, gloria a Dios, cuenta de que la religión católica, que nace muchos años después, en el siglo IV, en el siglo III y IV aproximadamente, era un dogma nuevo y que en los primeros siglos ni siquiera era creído ni practicado por los mismos Orígenes y Tertuliano inclusive. Y que todos los obispos católicos que en ese tiempo emergieron eran de carácter monarquista. Eso nos mueve a pensar, hermanos, gloria al Señor Jesús, de que la religión trinitaria o el dogma trinitario fue una religión muy nueva y tardía. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el prólogo de San Mateo que menciona Julio César Clavijo en su estudio. Dice así el prólogo de San Mateo de la Vulgata Latina de la Biblia Católica. Dios es Cristo, quien fue hecho de una mujer, quien fue hecho bajo la ley, quien nació de una virgen, quien sufrió en la carne, quien fijó todas las cosas en la cruz para triunfar sobre ellas por la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Más unicitario que esto no se puede. Este documento, esta frase, este verso que ustedes están leyendo en sus pantallas es un prólogo monarquiano dentro de un documento católico. Otro prólogo menciona: de Dios nacido dentro del universo, en la carne, y para que lo entiendan y se conozcan en aquel en quien ha sido aprendidos y buscan a aprender, Cristo sin principio y sin fin.
No hay duda, hermanos, que estos escritos son de Dios y que muestran el carácter unicitario de nuestro Dios. Y sin duda, hermanos, estos prólogos que eran numerosos y que la Iglesia Católica no pudo hacer desaparecer, gracias a Dios, debido a que eran muchos y eran escritos respetados y amados por la gente. Así, de esta manera, hermanos, Dios ha protegido sus enseñanzas a través de documentos católicos mismos. Hay otro prólogo que me voy a permitir leer con el respeto que se merece este expositor tan famoso, tan respetado como Julio César Clavijo. Dice: el Dios indivisible, es decir, Cristo, es la obra propia del hombre perfecto entre los hombres. Este es el prólogo de San Lucas y muestra claramente que nuestro Dios, que es indivisible, es decir, Cristo, dice, es la obra del hombre perfecto entre los hombres. Hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, hablando de estos prólogos monarquianos que demuestran, que evidencian que la iglesia primitiva creía en la unicidad de Dios, nos mueve a pensar, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que la palabra de Dios no necesita defensores, sino que la palabra de Dios se defiende sola. Y es, hermanos, un aliciente para nosotros a seguir este ejemplo de estos grandes hombres de Dios que defienden, que exponen la palabra del Señor tan vehemente. Hombres de Dios que fueron perseguidos, hombres de Dios que fueron torturados por causa de creer en el carácter monarquiano de Dios, en el carácter unicitario de Dios. Dios bendiga a estos hombres que nos muestran también la palabra de Dios así tan abiertamente, como Julio César Clavijo, como David Bernard y otros escritores pentecostales, quienes, hermano, gloria a Dios, son utilizados por Dios para exponer la palabra de Dios, por los cuales debemos orar mucho, para que sigan enriqueciéndonos con sus saberes, con sus experiencias. A nosotros, hermanos, gloria a Dios, que estamos apenas emergiendo en este vasto conocimiento de la unicidad de Dios. Nos falta conocer mucho para que podamos, hermanos, amar mucho a nuestro Dios. La iglesia de los primeros siglos, una iglesia poderosa, una iglesia valerosa, quien ofrendó su vida para defender, que en ese tiempo era tan perseguido como la unicidad de Dios. Gracias, hermanos, por escucharnos este precioso estudio bíblico. Con todo respeto a esta autoridad, a esta eminencia, a doctor Julio César Clavijo, con todo respeto a él, hemos expuesto una parte de su estudio bíblico, los prólogos monarquianos que evidencian la iglesia primitiva en la unicidad de Dios. Les invitamos, hermanos, a un posterior encuentro en este seminario que estamos lanzando, auspiciado por la Iglesia Ministerios Hispanos, Iglesia Pentecostal Bolivia, EPSIBA. Nos sentimos felices y contentos de compartir la palabra de Dios con ustedes y les invitamos a una próxima oportunidad en la próxima semana, a un tema apasionante que lo vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador.